Y seguimos acá en el puerto de Hilo con este sol esplendoroso y con nuestra gran amiga Edita Larico, que ya está a punto de celebrar su aniversario. ¿Cómo estás, Edita? Un saludo para Full Ritmo, amiga. ¿Cómo está, señor Juliancito Peña? Saludarlo a usted primeramente y a toda la producción de Full Ritmo y también a todos los seguidores de Full Ritmo, tanto a nivel nacional como internacional, que siempre está apoyando al folclore sureño, a los nuevos valores. Más bien, feliz, contenta, señor. No, y yo también estoy feliz porque todo el mundo me dice, ¿cuándo vienes a Moquegua? ¿Cuándo vienes a Hilo? Y justo me llamaste, justo vi en el video, buen videoclip, y vas a hacer un evento acá. Cuéntame, amiga, en Nuevo Hilo, en Pampa Inalámbrica. Así es, estaremos celebrando este 17 de noviembre mi primer aniversario, así lo Porque tú ya tienes 3 años sí, cantando. Así es, yo tengo 3 años ya cantando, pero mi aniversario lo voy a celebrar recién. Entonces estará buenísimo, ¿no? Claro, cuando uno es su primer aniversario, él pone todo, ¿no? El 100%, ¿no? Así es, ya cantando todos mis éxitos, ¿no? Tanto del 2017, 18, esta es mi tercera producción. Estaremos cantándoles de corazón a todos ustedes, están cordialmente invitados para toda mi gente linda de Hilo, para toda la gente linda que también de Puno, de Tacna, de Moquegua. De Arequipa. Así es, como no, está cerquita, muchos me hablan, ¿no? Por las redes sociales me dicen, ¿dónde lo vas a hacer? En Hilo. Ya pues entonces se animan muchos a venir también. Estaré aquí con los brazos abiertos recibiéndoles a cada uno de ustedes de corazón, les dice tu amiga Edita Larico. Todos estos videoclips, estos temas, ¿todos tienen videoclips o solamente has hecho videoclips de algunos temas? Tengo temas que están en videoclips, que son temas inéditos, también tengo temitas que son arreglitos en vivo. En concierto, videoclip en concierto, ¿no? Ya, sí, pues. También tengo que están, por ejemplo, este año mis primicias que tengo, que es Madrecita, Me hace falta mamita, El corazoncito, que nosotros fuimos los primeros en hacerlo. Eso quiero aclarar, ¿verdad? Porque hicimos una transmisión en vivo hace ya 4 o 5 días atrás, sí, ¿no? Que ha salido en las redes sociales, donde cantan, donde explicaste. ¿Qué pasó? Este tema tú lo grabaste primero. Así es, el tema Corazoncito, nosotros lo hicimos el primer arreglito y ahí es donde entró, está ahí con fuerza, ¿no? Pero ya todos los artistas desgraciadamente ahora, ya lo grande ya lo agarran, ya ellos creen, ¿no? La muñequita, mire, lo hizo. Sí, también Yarita. Yarita lo canta en vivo, ¿no? Así es, muchos artistas lo cantan, ahora todos. ¿Y cómo así consiste ese disco? ¿También por las redes o alguien sí, te lo dio? No, sí, por las redes, ¿no? Buscando siempre claro, novedades. Es un tema boliviano, ¿no? Así es. Pero todavía no se sabía que era Salay eso, ¿no? No se sabía. Claro, era Salay, pero uno no sabía como peruano, ¿no? Así es, y ya pues lo hacemos el arreglito a mi estilo y ahí lo dejamos. ¿Y lo grabaste dónde? ¿Dónde? ¿Abelito Anco? En Abelito Anco, en Juliaca. Ya. Así es. ¿Cómo se inició Edita Larico en el canto? Le cuento, desde muy niña me gustó cantar y así como siempre digo, ¿no? Desde niñita estudié en una escuela que es particular y ahí es donde aprendí a cantar, ¿no? Cantando el coro en la iglesia, ¿no? Cada sábado y me gustó, ¿no? El cantar y así sucesivamente en el colegio, participando a modo playback, o fonomimias, diferentes, siempre me gustó participar, actuar, eso es mi hobby. Soñaba también, ¿no? Ser cantante, estar en un escenario. Así es, y ya de repente lo hubiera hecho antes, por motivos de factor económico, claro. Es lo que no lo atrasé, hasta trabajé, ¿no? De repente. Porque sacar una producción cuesta, ¿no? Sí, es un poco costoso y también difícil a la vez, y ya pues ahí, no sé, Edita de dónde saca fuerzas, pero sigue para adelante. Y lo bueno que estás haciendo un aniversario en un lugar donde hay bastantes amigos, paisanos, ¿no? De Puno, ¿no? Así es. Y interesante porque todos se van a Juliaca o se van a otros sitios, ¿no? Entonces está bonito. No, sí, es que tengo acá, tengo padrinos que me han apoyado. Acá has cantado, cantas, trabajas muy seguido acá en Hilo y Moquegua. Sí, en diferentes lugares que son de repente el departamento de Moquegua, tanto como todo, ¿no? Las provincias que están alrededor. Y también con el apoyo, ¿no? De Yusumar Producciones, siempre de Gustavo Yupanqui, que siempre él apuesta por ti. Apuesta por mí y que siempre la lucha día a día.
Me parece muy bien. Y ya tu nombre ya se está ya haciéndose más conocido. Así es, estamos llegando poco a poco a más corazones. Ya nos fuimos para Bolivia también, le cuento. Increíble, que me fue ¿no? muy bien, que la gente es tan cariñosa, la verdad. Una artista peruana cuando llega para allá lo recibe con todo ese cariño, es como si no, la verdad no tengo palabras, pero es muy hermoso, muy lindo y ya pronto también estamos otra vez por Bolivia, nos vamos en diciembre, tenemos fechas, gracias a Dios, seguimos también avanzando por ese lado y nada. Tenemos que bautizarte, pues muchos te dicen Gaya Jaira, ¿no? Y tienes un parecido, porque tienes una talla, bonito cuerpo, una belleza natural. Todo es natural, no hay nada postizo. Nada, todo es natural, No es todo, natural. por ahora nada. Full gimnasio. No, nada. Tampoco no es gimnasio. No, yo sí soy una chica que no conoce el gimnasio. Aprendan, chicas, porque en Juliaca hay un gimnasio, ¿verdad? Dicen que los viernes van todas las cantantes. Ya no, la verdad, yo soy una chica que no conoce el gimnasio, que no conoce la discoteca, que soy una chica salida del pueblo, de mi pueblo, de verdad. Qué interesante. Y así, o sea que la verdad te digo que soy una mujer muy, como dice, que no conoce, digamos, no esas cosas. No conoce la perdición todavía. Insana. Así es. Así. Pero chamba al 100%. Así me gusta trabajar, yo soy una mujer que día a día, ¿no? Con mi sudor tengo que ganarme y así trabajo, ¿no? Y así va a pasar con tu canto también, ¿no? Así es. Sin escándalos, sin pleitos. Tú día a día te vas a ganar a tus fans. Sí, eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Llegar por mí misma, cantando y ganándome el cariño en cada lugar que yo llego y ya pues demostrando con lo que yo puedo hacer, ¿no? Tanto cantando, puede ser bailando, tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo es, no? Furrimos siempre entrevistamos, que ahora ya son famosas, siempre la primera vez, pues Yarita, la muñequita, Así es. la Flor Javier, tantas, y acá tenemos pues a Edita Larico. Así es. De aquí de repente vengo un mes, 2 meses, de repente medio año y ya vas a ser más famosa con lo que eres ahora, ¿no? Ay, gracias, señor Julián. Así ya pues seguimos, ¿no? Seguimos para adelante. Ya también se vienen novedades. Ahora en este aniversario, el sábado 17, también estaremos grabando nuevas primicias. Y también se viene un nuevo, que es un videoclip, nueva primicia que también estaremos lanzando a fines de este año, pero ya sería primicia 2019. Con mucho cariño para todos ustedes, siempre su amiga Edita Larico. Gracias, Edita, por invitarnos acá al Puerto de Hilo. Yo quería venir al Puerto de Hilo, pero ya un buen pretexto y sobre todo de repente te acompañamos. Seguro que estamos el 17 contigo. Así es, están cordialmente invitados este sábado 17. El sábado 17 de noviembre, no falten, habrá muchos regalos, muchas sorpresas, estaremos sorteando regalos también, estaremos premiando a los danzarines, a todos los que van a concursar, estaremos haciendo una premiación y también habrá sorteos, estaremos dando tickets de sorteos, habrá muchos regalos, artefactos, muchos, infinidad de cosas. Vas a tirar por la casa, ¿cómo vas a tirar la casa por la ventana? Así es, y les invito, no falten, de corazón les estaré cantando desde mi profundo corazón para ustedes, con mucho cariño, tu amiga Edita Larico. Éxitos. Gracias.